Mi nombre es Aneuri Pichardo Sosa, matrícula 218-1375, y les estaré hablando sobre el capítulo 11 y el capítulo 16 del libro de microprocesadores 1. Aquí estaremos tratando el tema de la introducción de la interfaz de entrada y salida, las instrucciones que transfieren datos entre los dispositivos de entrada y salida, y el acumulador AX, AL o EAX del microprocesador se llama in-out. En el conjunto de instrucciones, la instrucción out transfiere información de un dispositivo de entrada y salida, y la instrucción in lee la información de un dispositivo de entrada y salida. La dirección se almacena en el registro de X como una dirección de 16 bits o como una dirección de 8 bits en el byte P8, en el byte que sigue inmediatamente después del código de operación. Siempre que se transfieran datos mediante el uso de instrucciones in-out, la dirección de entrada y salida aparece en el bus de direcciones. Interfaz básica de entrada y salida. Este circuito representa la interfaz básica. El dispositivo básico de entrada y salida es un conjunto de buffers de 3 estados que se encargan del enclavamiento de datos. El término in se refiere a mover datos del dispositivo de entrada y salida hacia el microprocesador, y el término out se refiere a mover datos del microprocesador hacia el dispositivo de salida. La interfaz básica de salida recibe los datos del microprocesador y por lo general debe guardarlos para ciertos dispositivos externos. Es común que sus enclavamientos o flip-flop, al igual que los buffers del dispositivo de entrada, se construyan dentro del dispositivo de entrada y salida. El enclavamiento almacena el número producido por el microprocesador desde el bus de datos, de manera que los LED puedan encender con cualquier número binario de 8 bits. Los enclavamientos se necesitan para guardar los datos, ya que cuando el microprocesador ejecuta una instrucción out, los datos solo están presentes en el bus de datos durante menos de un microsegundo. Sin un enclavamiento, el usuario nunca vería que se iluminan los LEDs. Cuando se ejecuta la instrucción out, los datos de AL, AX o EAX se transfieren al enclavamiento mediante el bus de datos. Aquí las entradas D de un enclavamiento octal 74ALS374 se conectan al bus de datos para capturar los datos de salida, y la salida Q del enclavamiento se conectan a los LED, como podemos ver en la figura. Cada vez que se ejecuta la instrucción out, se activa la señal CEL para el enclavamiento y se captura la salida de datos que va al enclavamiento desde cualquier sección de 8 bits del bus de datos. Los datos se guardan hasta que se ejecuta la siguiente instrucción out. Por lo general, siempre que se ejecuta una instrucción de salida, en este circuito aparecen los datos del registro AL en los LED. El protocolo de intercambio se utiliza porque muchos dispositivos de entrada y salida aceptan o liberan información a una velocidad mucho menor que la del microprocesador. Existen otros
Otro método de control de entrada y salida es llamado protocolo de intercambio, que sincroniza el dispositivo de entrada y salida con el microprocesador. La impresora paralelo es un ejemplo de un dispositivo que requiere el protocolo de intercambio. Este dispositivo imprime solo unos cuantos cientos de caracteres por segundo, por lo que es necesario que de una manera u otra haya que reducir la velocidad del microprocesador para que concuerde con la impresora. La interfaz periférica programable 82C55. La interfaz periférica programable, conocida como PPI por su sigla en inglés, es un componente de interfaz de bajo costo muy popular que se encuentra en muchas aplicaciones. Esto es cierto incluso con los dispositivos programables disponibles para aplicaciones simples. El PPI, que tiene 24 terminales para entrada y salida, se puede programar en grupos de 12 terminales. Tienen grupos que operan en 3 modos distintos. El 82C55 puede conectar el microprocesador, cualquier dispositivo de entrada y salida compatible con TTL. Sus puertos de entrada y salida, etiquetados como A, B y C, se programan como grupos. Las conexiones del grupo A consisten del puerto A, que va de PA7 a PA0, y de la mitad superior del puerto C, PC7 a PC4. Las conexiones del grupo B consisten del grupo PB, que es PB7, PB0, y de la mitad inferior del puerto C, PC3 a PC0. El 82C55 se selecciona mediante su terminal CS para la programación y para leer o escribir un puerto. La selección del registro se realiza a través de las terminales de entrada A1 y A0, las cuales seleccionan un registro interno para la programación u operación. El 82C55 es un dispositivo que se conecta al microprocesador y se programa de manera muy sencilla. Para poder leer o escribir, la entrada CS debe ser serológico y debe aplicarse la dirección de entrada o salida correcta a la terminal A1 y A0. El resto de los terminales de dirección de puerto toman el valor no importa. En cuanto a lo que al 82C55 respecta, y se decodifican de manera externa para seleccionar el 82C55. Entrada reset para este circuito inicializa el dispositivo cada vez que se reinicia el microprocesador. En la siguiente tabla podemos ver la función a la que corresponde cada código. Cuando en A1 y A0 tenemos la combinación 00, el puerto A, estaríamos seleccionando el puerto A. Si tenemos la combinación 01, seleccionamos el puerto B. Si A1 es 1 y A0 es 0, se selecciona el puerto C. Y si tanto A1 y A0 son 1, el registro, se programa el circuito para
registrar los comandos, o sea, para configurar el circuito. Aquí vemos el método de programación para el circuito, que se programa mediante los dos registros de comandos internos que se muestran en estas figuras. La posición del bit 7 selecciona el byte del comando A. O el byte del comando B. El byte del comando A programa la función de los grupos A y B, y el byte del comando B activa en 1, borra. El byte del comando B activa en 1, está activo si tiene 1, o borra si es igual a 0. Los bits del puerto C solo si el 82C55 está programado en el modo 1 o 2. Las terminales del grupo B, el puerto B y la parte inferior del puerto C se programan ya sea como terminales de entrada y salida. El grupo B opera en modo 0 o en modo 1. En el modo 0 es el modo básico de entrada y salida, que permite la programación de las terminales del grupo B como operaciones simples de entrada y salida con enclavamiento. La operación en modo 1 es la operación con estrobos para las conexiones del grupo B, en donde los datos se transfieren a través del puerto B y del puerto C, proporcionando señales para el protocolo de intercambio. Las terminales del puerto A y la parte superior del puerto C se programan ya sea como terminales de entrada y salida. La diferencia es que el grupo A puede operar en los modos 0, 1 y 2. La operación en el modo 2 es un modo bidireccional de operación para el puerto A. Si se coloca 0 en la posición del bit 7 del byte de comando, se selecciona el byte de comando B. Este comando permite activar o borrar cualquier byte del puerto C. Si el 82C55 opera en el modo 1 o el modo 2, de lo contrario, este byte de comando no se utiliza para la programación. Las características de activar o borrar bit se utiliza a menudo en un sistema de control para activar o borrar un bit de control en el puerto C. La función de activar o borrar el bit no tiene deformaciones, lo que significa que otros terminales del puerto C no cambiarán durante el comando de activar o borrar. Si este circuito opera en el modo 0, este modo hace que el 82C55 funcione como un dispositivo de entrada y salida con buffer o como un dispositivo de salida de enclavamiento. En el modo 1 es la operación estroboscópica. La operación en modo 1 hace que el puerto A o el puerto B funcionen como dispositivos de entrada con enclavamiento. Esto permite almacenar los datos externos en el puerto hasta que el microprocesador esté listo para recuperarlos. En el modo 2 opera como en forma bidireccional, y aquí el puerto A se vuelve, como mencionamos, bidireccional, con lo cual se permite la transmisión y recepción de datos a través de los mismos 8 cables. El uso de un bus bidireccional para enviar datos es de gran utilidad cuando se conectan dos computadoras. Estaremos haciendo una comparación también acerca de los
microprocesadores 8186, 8188 y el 8286. Los microprocesadores Intel 8186, 188 y 286 son versiones mejoradas de la familia 80X, 86. El 80, 186, 8180 y el 8188 y 286 son microprocesadores de 16 bits que tienen compatibilidad ascendente con el 8086 y el 8088. Incluso el hardware de estos microprocesadores es similar al que traen las versiones anteriores. El tiempo de acceso a la memoria es uno de los puntos más importantes en el diagrama de sincronización de cualquier microprocesador. Es el tiempo de acceso a memoria. Los cálculos del tiempo de acceso para estos circuitos son idénticos. El tiempo de acceso es el que se asigna a la memoria de entrada y salida para que proporcione los datos al microprocesador una vez que se envíen la dirección a la memoria o a la entrada o a la terminal de entrada y salida. Mejoras agregadas con estos circuitos: el generador de reloj. El generador de reloj interno sustituye al generador de reloj 8284A que se utilizaba con los microprocesadores 8086 y 8088. Esto reduce la cantidad de componentes en el circuito. Hay pocas diferencias entre la sincronización para el 186 y el 188 en comparación con el 8086 y el 8088. La diferencia más notable es que ALE aparece medio ciclo de reloj antes en estos nuevos circuitos, o sea, tanto en el 8186 como en el 80-188. También la habilitación de enclavamiento de dirección es una terminal de salida que contiene ALE y, como mencionamos, aparece medio ciclo de reloj antes. Esta señal se utiliza para demultiplexar los buses de dirección de datos y dirección de estado. Otra versión mejorada es el AL82, o sea, es el 8286, el microprocesador 8286. Este microprocesador es una versión avanzada del microprocesador 8086 que se diseñó para entornos multiusuarios y multitarea. El 8286 direcciona 16 MB de memoria física y 1 GB de memoria virtual mediante el uso de su sistema de administración de memoria. El 8286 tiene aún más instrucciones que sus predecesores. Estas instrucciones adicionales controlan el sistema de memoria virtual a través de la administración de memoria del 8286. Este microprocesador contiene las nuevas instrucciones que se agregan al 8186, 8188, tales como int, out, bound, enter, leave, push-up, pop-up, junto con los conteos de desplazamiento y desplazamiento cíclico inmediato y multiplicación inmediata. La máquina de memoria virtual es una máquina que asigna un espacio de memoria más grande, 1 GB para el 8286, en un espacio de memoria física mucho más pequeño, ejemplo 16 MB para el 8286. Esto permite que un sistema muy grande se pueda ejecutar en un sistema de memoria física más pequeño. En este circuito esto se logra mediante
el uso de cola para los datos entre el sistema de memoria en disco fijo y la memoria física. En el microprocesador 8286, el direccionamiento de un sistema de memoria de 1 GB se logra mediante los llamados descriptores. Cada descriptor del 8286 describe un segmento de memoria de 64 KB y el 8286 permite 16 cada kilodescriptores. Esto es 64 kilos por 16 kilos, que permite un máximo de un gigabyte de memoria para el sistema. Los descriptores describen el segmento de memoria en el modo protegido. Esto es todo acerca de estos nuevos dispositivos.